Vale, vamos a hablar más en detalle de lo que son las clases y los objetos. Las clases, como decíamos, entonces son esas plantillas, ¿no?, que definen un objeto, y los objetos son las instancias de una clase. Teníamos el ejemplo de la clase coche de antes. Si yo quisiera crear múltiples objetos de la misma clase, yo al final voy a crear objetos como variables, ¿vale? Un objeto instanciado no es más que una variable del tipo de ese objeto, es decir, los objetos en sí los vamos a poder utilizar, entre comillas, como tipos de datos complejos personalizados por nosotros. Esto realmente es algo parecido a lo que hacíamos con aquellos diccionarios en Python en los que, pues vale, yo me genero un diccionario, podría generarme un diccionario coche que tuviera esos pares clave-valor en Python y tener como clave marca y que esa clave fuera una cadena de caracteres, como clave modelo, como clave año y como clave precio, ¿no? Eso lo podríamos hacer igual con un diccionario en Python. La diferencia, por así decirlo, es que a los diccionarios no le podemos poner la parte de esos métodos, ¿no?, la parte de esas operaciones que podemos directamente utilizar a través de un objeto. Fijaos que para instanciar un coche, como decíamos, teníamos acordados este constructor de aquí al que le llega en ese orden, y eso es importante, la marca, el modelo, el año y el precio. Pues yo podría utilizar ese constructor tal que así. Fijaos, tengo coche, defino coche porque acordaos que en Java siempre defino el tipo de datos antes de nada. Esto es igual que si yo hago int o string, solo que en vez de uno de esos tipos básicos o las strings que estábamos utilizando, utilizamos la clase que acabamos de crear. Coche 1. Coche 1 es el nombre de la variable. Podría dejarlo así e inicializarlo más tarde, es decir, yo podría poner después de coche 1 el punto y coma y estoy declarando el objeto pero no inicializándolo. ¿Cómo lo inicializo? Lo inicializo con new coche y aquí llamo al constructor. Después de new siempre voy a llamar a un constructor. En este caso solo tengo un constructor definido y ¿qué hago? Le paso en el orden correcto, fijaos, for focus 2020 y 15.000 euros o dólares o lo que sea. Aquí realmente de hecho le podría pasar 15.000,50 porque era un double. Bueno, punto 50, pero vaya, le podría pasar un número decimal. Creo otro coche, coche 2, new coche, Renault Clio 2019-2000. Y lo que he hecho es crear coche 1 y coche 2, que son dos objetos de la clase coche que cada uno tiene sus atributos y que cada uno, si yo llamo luego a coche 1.mostrar datos, pues cada uno me mostraría sus datos correspondientes. Por un lado me sacaría marca Ford, modelo Focus, y el coche 2 me sacaría marca Renault, modelo Clio, ¿no? Toda la información esta que nosotros le pasemos. El encapsulamiento, que hablábamos antes de él, precisamente es esto, ocultar la implementación de un objeto y exponer solo los métodos públicos. Esto en Java es muy habitual. Si os fijáis, como decía antes, el encapsulamiento permite proteger los atributos de un objeto y controlar el acceso a ellos. En el ejemplo anterior, los atributos marca, modelo, año y precio de la clase coche son privados, lo que significa que solo pueden ser accedidos dentro de la clase. Para acceder a esos atributos desde fuera de la clase, se utilizan métodos públicos como mostrar datos para verlos y setPrecio para modificar el precio, por ejemplo. Pero al igual que tenemos estos métodos en concreto para mostrar todos los atributos en el primer caso y modificar el precio en el segundo, podríamos tener atributos para cualquier cosa. En este caso tendría sentido que lo único modificable del objeto fuese el precio, ¿no? Porque en principio cuando existe un coche es raro que cambie de marca o de modelo o de año de fabricación. Entonces tiene sentido que no exista un setter, un método set para modificar esos atributos, ya que, ya digo, no deberían de cambiar, ¿no? El coche siempre tiene la misma marca y el mismo modelo. Ahora bien, el precio sí que puede cambiar. ¿Qué es lo que sí que nos puede interesar? Nos puede interesar métodos por separado para recibir solo o para imprimir solo uno de los atributos y no todos a la vez. Ya veremos más adelante qué son los getters y los setters, que lo tenemos por aquí más adelante, ¿vale? Y veréis cómo funcionan en concreto. El encapsulamiento entonces se trata de esto, de que estos métodos son públicos. Yo puedo acceder a los datos a través de los métodos, pero los atributos en sí son privados. Entonces desde fuera de la clase no son accesibles. Ahora bien, ¿qué son estos modificadores de acceso? Entonces, cuando hablamos de acceso, ¿de qué hablamos? Ya veis que en Java ya nos dice aquí que los atributos y los métodos de una clase pueden tener diferentes modificadores de acceso que controlan su visibilidad y su accesibilidad. Los principales modificadores de acceso son public, que eso quiere decir que es accesible desde cualquier clase, independientemente de dónde esté esa clase. Protected, que es accesible desde la misma clase, y también clases que estén dentro del mismo paquete y subclases de esta clase. Todavía no hemos visto herencia, pero ya os adelanto que las clases hijas van a tener
dependiendo del modificador de acceso, más o menos acceso a los atributos o a los métodos de una clase padre. El default, que es el modificador en el que si no ponemos nada es el modificador que tiene, es accesible desde la misma clase y desde el mismo paquete, pero no desde las subclases. Y el private es solo accesible desde la misma clase. Aquí tenéis una pequeña tablita de si estamos dentro del mismo paquete, que ya hablaremos de lo que es un paquete, pero quedaos que es como si fuera una carpetita simplemente intermedia, que contiene un conjunto de clases, pero no la totalidad de las clases del proyecto. Y otro paquete pues es una carpeta que no esté en la misma carpeta, ¿no? Y dentro de si están en el mismo paquete o en otro paquete tenemos la opción de que sea subclase o que sea otra clase que no sea subclase de ella. Y aquí tenéis como la tablita de con private, ya veis que nada es accesible, con protected sí que es a menos que sea una clase de otro paquete que no sea subclase de la propia clase. Con público es accesible desde todos lados y con el default, con el package que le llaman, solo es accesible desde el mismo paquete pero no desde fuera, aunque no sea subclase. Estos simbolitos que tenéis aquí a la izquierda, del guión, la almohadilla, el más y la virgulilla, es cómo se identifica el modificador de acceso en un diagrama de clases. Ya hablaremos más adelante de lo que son los diagramas de clases, de cómo implementarlos, vamos a verlo muy por encima porque no es materia de este módulo como tal, pero que sepáis que esto existe y que la nomenclatura es esta, ¿no? Por defecto ya os pone aquí que si no se especifica ningún modificador de acceso, el atributo o método es de tipo default. Esto quiere decir que yo aquí, por ejemplo, si pusiera directamente void mostrar datos, si no pusiera lo de public, pues sería default, ¿vale? Es como el modificador por defecto si yo no pongo ni public, ni private, ni protected directamente. Antes se conocía también como package private, pero bueno, es lo mismo. Si lo encontráis por ahí en alguna otra referencia como package private, que sepáis que se refieren al default o al package, que es exactamente lo mismo. ¿Qué es un paquete? Ya os pongo aquí como tip, ¿vale? Como pequeñito aumento de información, que un paquete es una agrupación de clases que suelen estar relacionadas entre sí para organizar y estructurar un programa de forma más eficiente, y que los paquetes en Java se definen mediante la palabra reservada package al principio de un código fuente. Esto no quiere decir solo que con yo poner package vehículos ya esté, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, si queremos agrupar las clases coche y moto, en un paquete vehículos lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo package vehículos y aquí empiezo a definir las clases. Bueno, ahora vemos esta imagen de los modificadores de acceso, pero atentos porque esto no solo es definir al principio package y el nombre del paquete, sino que luego a nivel proyecto, a nivel de estructura de proyecto, normalmente depende un poco del IDE y de el manejador de proyecto que estemos usando, si estamos utilizando Maven o Gradle o Ant o en IntelliJ que tiene el suyo propio. Cada IDE tiene un poco su forma de organizar los archivos. Los paquetes, a nivel lógico de lo que sería nuestro proyecto, son una carpeta. Entonces, si yo defino package vehículos, todas las clases que estén en el paquete vehículos tienen que estar dentro, el propio archivo coche.java o vehículos.java o lo que yo tenga, tienen que estar dentro de una carpeta que se llame vehículos. De hecho, de nuevo, el compilador en la mayoría de estos controladores de proyectos que nos organizan el código, si no le llamo igual al nombre de la carpetita, si yo cuando creo el paquete no le llamo igual que el package que pongo ahí, también me va a dar un error. Me va a decir, oye, mira, que me estás declarando que esto está en el package vehículos y realmente esto está en la carpeta main o algo por el estilo. Y va a dar ahí un error que me va a decir, corrige este nombre o mueve esto a su carpeta correspondiente, ¿no? Bueno, de esta forma, fijaos, si tuviéramos varias clases, ¿no? Aquí con el public class coche y sus atributos y sus métodos, etcétera, etcétera, public class moto. Y aquí tenemos ejemplos de, dependiendo del modificador de acceso, qué es accesible desde qué. Fijaos que tenemos con los dibujitos un package 1, esto sería la cuestión private, ¿no? Las flechas rojas indican herencia, es decir, en estas clases que tenemos aquí genéricas, la clase A es padre de la clase B y de la clase E, es decir, E hereda de A y B hereda de A. Ya veremos más adelante lo que es la herencia, pero ahora para que os quedéis con los modificadores de acceso. Entonces, en el caso del modificador de acceso private, todo es accesible solo desde A. Solo está coloreado A porque nadie puede acceder a lo que sea privado en A. Solo está accesible desde la propia clase A. En el caso del protected, que si os acordáis, si veíamos aquí en la tablita, es accesible desde el mismo paquete, sean subclase o no, y desde otro paquete solo si es subclase. Pues como veis, todos B y C, como están en el mismo paquete, pueden acceder a lo que sea protected en A, y E, como hereda de A también tiene acceso. Sin embargo, D, como está en otro paquete,
y no hereda de A, pues no tiene acceso a lo protegido. El default, el si yo no le pongo ningún modificador de acceso, fijaos que me hace esto, que todos los del mismo paquete tienen acceso, incluso aunque no sean hijas, clases hijas como es C, pero E, que sí que es hija de A, como está en otro paquete, no tiene acceso tampoco. Este es el caso que veíamos aquí, el de package, que realmente es cuando yo no le pongo nada en Java, ¿vale? Cuando no le pongo ni public, ni private, ni protected. Y después tenemos el public, que como veis es un poco pues, el cachondeo. Todo el mundo puede acceder a lo público desde todos lados. Esto, ya digo, dependiendo de qué es lo que estemos mostrando, normalmente, en líneas generales, a menos que hagamos cosas más específicas, quedaos con la cantinela de que en Java los atributos suelen ser privados o protected, pero en general privados, y los métodos suelen ser públicos. ¿Cuándo voy a hacer un método privado o protected? Cuando sea un método que solo quiero utilizar dentro de la propia clase. Pues algo específico a lo mejor para hacer un cálculo que solo quiero usar en esa clase o algo por el estilo. Ya iremos viendo algún ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto es en Java, porque normalmente, históricamente, la programación en Java es así. Pero hay otros lenguajes como Kotlin, por ejemplo, que por defecto sus modificadores de acceso son públicos y los atributos y todo es público porque digamos que prevalece el programar rápido y el acceder a todo sin complicarnos la vida por encima de la seguridad. Esto ya digo que depende del lenguaje, depende del estilo de programación, os podéis encontrar proyectos que lo hagan de una forma o de otra. Nosotros ahora vamos a centrarnos en hacerlo en estilo Java clásico, ¿vale? Con los atributos privados y los métodos públicos, pero simplemente porque seáis conscientes de qué significa cada modificador de acceso y que lo utilicéis de forma correcta. Pero bueno, cada uno tiene su fin, ¿vale? Y su porqué.